Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 112 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Ya hemos terminado con la revisión de oficio y nos adentramos al mundo de los recursos administrativos. Y en esta Ley 39/2015 hay principalmente, o se habla principalmente de tres recursos, que son el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Y en este 112 se empieza a hablar de ellos, especialmente de los dos primeros. Un artículo que empieza hablando de recursos administrativos y que puede tener bastantes preguntas porque tiene bastantes recovecos, también bastante preguntable en supuestos prácticos y muy importante entenderlos porque son el día a día en la administración. Recursos por parte de los interesados. Así que sin más, comenzamos con el 112.1 que dice así: contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta ley. Así que este primer párrafo del 112.1 empieza hablando sobre los dos primeros recursos que he mencionado: recurso de alzada y potestativo de reposición. Son armas de los interesados. Bien, ¿y estas armas contra qué pueden ser usadas? Pues, en primer lugar, contra las resoluciones. No especifica si unas u otras, sino todas. Contra las resoluciones. Y también contra actos de trámite, pero solo de tres tipos, no contra todos los actos de trámite. Así que esos tres tipos están aquí bien puestos en el 112.1. El primer tipo son los actos de trámites que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Ejemplo de ello sería una resolución intermedia, un acto de trámite, que acepta o rechaza pruebas clave en un procedimiento administrativo de sanción. Aunque no sea la resolución final, influye en el resultado al determinar qué pruebas serán consideradas. Son como actos cruciales. Bien, el segundo tipo de actos de trámite son aquellos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Por ejemplo, una resolución que declara la caducidad del procedimiento administrativo por haber transcurrido el plazo máximo sin que se haya dictado resolución. Y un tercer tipo de acto de trámite contra el que cabe recurso son los actos de trámites que producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Por ejemplo, la denegación de la solicitud de una audiencia pública a un interesado en un procedimiento administrativo, lo cual le impide defender adecuadamente sus intereses. Así que contra estas resoluciones y contra estos tres tipos de actos de trámite, caben los recursos de alzada y potestativo de reposición. Y en estos recursos tendrán que estar fundados en los artículos 47 y 48, que ya sabemos que son los de nulidad y anulabilidad y que hay que saberse de memoria, porque ya sabéis que son clave en esta ley 39/2015. Y están muy relacionados y ayudan a completar el puzzle de la ley 39/2015, es decir, comprenderla en bloque. Bien, continuamos con el segundo párrafo. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Sí que hemos mencionado en el primer párrafo unos actos de trámite, pero no todos. ¿Qué pasa con el resto? Pues aquí lo dice el segundo párrafo del 112.1. Restantes actos, ¿cuándo se pueden alegar si no se pueden interponer recursos de alzada potestativos de reposición en su momento? Pues habrá que esperar al final. Sí, habrá que esperar al final. Podrá alegarse en la resolución que ponga fin al procedimiento. En ese momento ya, pues, ya se pueden alegar.
antes no. Así que es muy importante saber qué actos de trámite son los que se puede interponer recursos de alzada y potestativos de reposición. Ojo, esos dos, no son los tres. De momento estamos hablando de dos tipos de recursos. Bien, seguimos. 112.2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia, de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la presente ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. Así que este 112.2 primer párrafo establece alternativas al recurso de alzada. ¿Qué es el recurso de alzada? Así un poco definido brevemente, para meternos en faena. Pues es un recurso administrativo que se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto impugnado y tiene por objeto revisar la legalidad y conveniencia del acto administrativo recurrido. Así que el interesado protesta, por decirlo vulgarmente, ante el jefe del que dictó el acto. Oye, tu inferior ha hecho este acto que está mal. Revísalo. Bien, ese es el recurso de alzada. En supuestos determinados o en ámbitos determinados, y cuando la especificidad de la materia lo justifique, el recurso de alzada puede ser sustituido por varios procedimientos. Y vamos a explicarlo brevemente qué son cada uno. Procedimientos de impugnación. Son procesos formales para cuestionar la legalidad de un acto administrativo ante una autoridad superior o un tribunal. Reclamación. Petición dirigida a la administración para que revise un acto o decisión que el interesado considera incorrecta o injusta. Conciliación. Proceso voluntario en el que las partes en conflicto intentan llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero neutral, el conciliador. Mediación. Proceso voluntario, similar al anterior, pero el mediador no propone soluciones, sino que facilita el diálogo entre las partes para que ellas mismas lleguen a un acuerdo. Y por último, arbitraje. Método de resolución de conflictos en el que un tercero neutral, árbitro, decide el conflicto y su decisión es vinculante para las partes. Imaginaos un árbitro de fútbol o de cualquier deporte. El árbitro decide y la decisión es vinculante para las partes que están en conflicto. Pues bien, todos estos procedimientos podrán sustituir al recurso de alzada en ciertos casos que la ley 39 no entra en faena. ¿Y ante quién se interponen estos procedimientos? Pues ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas. Tampoco especifica mucho la ley, con respecto a los principios, garantías y plazos que la presente ley reconoce. Bien, un órgano colegiado, vamos a recordar, es un órgano administrativo compuesto por varias personas que toman decisiones de manera conjunta. Y una comisión específica no sometida a instrucción jerárquica es una comisión creada para tareas específicas y que opera de manera independiente sin subordinación jerárquica directa. En definitiva, lo que hay que saber de este párrafo es que las leyes, importante, las leyes podrán sustituir el recurso de alzada por este tipo de procedimientos. Importante saber enumerarlos, saber que existen. Segundo párrafo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. Así que vamos a introducir brevemente, en este caso, qué es el recurso de reposición, o potestativo de reposición, también se conoce. Es un recurso administrativo que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado, solicitando que lo reconsidere,
su carácter potestativo significa que no es obligatorio presentarlo antes de acudir a la vía judicial contencioso administrativa. Sí que vemos que a diferencia del recurso de alzada, que se interpone ante el superior jerárquico el que dictó el acto, el recurso de reposición se interpone directamente ante el órgano que dictó el acto. Y no es obligatorio presentarlo para irte a tribunales, a la vía contencioso administrativa. Puedes irte, en los casos en que proceda este recurso, directamente a la vía contencioso administrativa. Pues bien, en este segundo párrafo del 112.2 dice que lo que se aplica al recurso de alzada en el primer párrafo se aplica también al recurso de reposición, siempre respetando su carácter potestativo. Su carácter potestativo, que repetimos, es cuando el interesado no está obligado a interponer este recurso, de ahí que sea potestativo. Potestativo es un sinónimo de voluntario, antes de acudir a la vía contencioso administrativa. Es una opción que tiene el interesado, pero puede optar directamente por la vía judicial si lo prefiere. El recurso de alzada cabe en unos casos, el recurso de reposición cabe en otros casos. Ya veremos en qué casos en el próximo artículo. Seguimos con el tercer párrafo. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la administración local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la ley. ¿Qué significa este tercer párrafo del 112.2? Pues significa que los procedimientos de resolución de conflictos o impugnaciones que acabamos de ver en los dos párrafos anteriores, en la administración local deben respetar y no interferir con las decisiones que por ley están en manos de los órganos representativos elegidos. Por ejemplo, los concejales, el pleno, etc. Así que estos procedimientos, vamos a ir subrayando, en la administración local, no desconocimiento de facultades resolutorias reconocidas. Así vamos a dejarlo. No podrán interferir en esas facultades resolutorias que tienen esos órganos representativos electos, elegidos en elecciones. Seguimos, 112.3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Muy importante. Contra los reglamentos no se pueden interponer estos recursos. Solo contra lo que hemos dicho anteriormente. Así que disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa. Vía administrativa no lo subrayo porque sabemos que estamos ya en vía administrativa. Estamos hablando de recursos administrativos. ¿Qué es esto? Pues la vía administrativa de la Ley 39/2015. Bien, segundo párrafo del 112.3. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Así que vemos que de esa disposición pues pueden derivar actos administrativos. Y esos actos administrativos que se intentan impugnar con esos recursos y que se fundan en la nulidad de sus padres, es decir, de su reglamento correspondiente. El reglamento son los padres de los actos administrativos. Se funden en la nulidad de alguna disposición. Pues, ¿contra quién se interponen esos recursos? Por ejemplo, hay un acto con el que un interesado no está de acuerdo porque considera que la disposición que lo ha generado es ilegal. Pues se interpone ese recurso ante el órgano que dictó ese reglamento, ante el órgano que dictó dicha disposición. Y por último, 112.4, y terminamos. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. Sí que vemos que la Ley 39/2015, en cuanto a las reclamaciones económico-administrativas, no se mete en faena y nos remite a su legislación específica. Vamos a aclarar primero y por último también qué es una reclamación económico-administrativa. Pues es un procedimiento específico para impugnar actos administrativos en materia tributaria y de gestión financiera pública.
se presenta ante los tribunales económico-administrativos y es un paso previo necesario antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Así que sin más queda analizado este 112, muy importante entender este artículo porque de su entendimiento dependen los siguientes artículos de los recursos administrativos, tanto de alzada, potestativo de reposición, como extraordinario de revisión. Importante que esos dos primeros pues se pueden interponer contra un listado de resoluciones y actos, pero no contra todos. Contra los que no se pueda, pues se podrán alegar al final, en la resolución que ponga fin al procedimiento. También el 112.2 dice que tanto el recurso de alzada como el recurso de reposición pueden ser sustituidos por otros tipos de procedimientos en ciertos ámbitos y en ciertas materias. Y por último también que contra las disposiciones administrativas de carácter general, muy importante, los reglamentos, no cabe recurso en vía administrativa. Por tanto habrá que irse a la vía judicial. Y por último, reclamaciones económico-administrativas, pues legislación específica. No se mete en faena la ley 39. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 113. Un saludo.